Amigos, Trump está a punto de tragarse su propia trampa. Tenemos pruebas de lo que está pasando hoy en la Corte Suprema. Le está reventando precisamente a Donald Trump un verdadero escándalo. Y esta vez no es un invento de algunos medios de comunicación, no es una estrategia electoral. Es un bombazo legal, firmado precisamente por James Comey y por todo su equipo, que ya está pidiendo anular completamente, y déjenme les muestro las pruebas, ahí las van ustedes a ir viendo, ya es más que evidente lo que estamos presenciando aquí, porque lo que está pidiendo James Comey es anular completamente una de las acusaciones más ruidosas impulsadas por el presidente de los Estados Unidos. Y fíjense, no es porque les falte pruebas, porque aquí ustedes van a ver, nosotros les pusimos algunas de las capturas a las que tuvimos ya acceso precisamente a este juicio. Estos son los documentos oficiales que estarían circulando desde hace ya algunos momentos, y en donde vamos a constatar que no es el hecho de que le falten pruebas o testigos, sino porque la fiscal que presentó esta acusación nunca debió de entrada ni siquiera estar a cargo, y desde ahí pues ya está prácticamente tumbándole todo este caso al presidente Donald Trump, que estaría involucrado en uno de los peores escándalos, pero también en uno de los caídas de su mandato, porque estamos hablando de una violación directa a la Constitución de los Estados Unidos y a una ley federal específica, que es el famoso 28 USC 546, que lo que hace es regular cómo se nombra precisamente un fiscal interno cuando hay una vacante en una fiscalía federal. Bien dicen, ¿no?, que el hilo se revienta por lo más delgado. Donald Trump fue a la corte a denunciar a James Comey. Ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de lo que pasó. Y resulta que lo que salió ahí es otra cosa, que es el tema de cómo debió Trump nombrar a esta fiscal que estaba vacante y que no cumplió con este procedimiento, y que ahora ya se está hablando de una consecuencia que sería gravísima para el presidente de los Estados Unidos. No tanto por el caso Comey, sino por todo lo que se está destapando a su alrededor. Y todo esto, amigos, pues se apoya precisamente, para colmo, ahora sí que la cereza del pastel, es un memo escrito en 1986 por un joven abogado que hoy es nada más y nada menos que Samuel Alito, que es el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es decir, el mismo aparato judicial que Trump pensó que lo iba a blindar, pues ahora tiene ya documentos, tiene pruebas, tiene reglas para destruir su jugada maestra. Y esta historia, amigos, es todavía más grotesca cuando uno entiende, y déjenme ponerles un poco de contexto. Ya Derek el otro día les había enseñado quién es Lindsey Halligan. Si ustedes nada más se van a las redes sociales a buscar fotos de la famosa Lindsey Halligan, que déjenme mostrarles algunas por aquí. Digo, brotan por montones, si ustedes van y buscan precisamente pues algunas de las curiosidades de Lindsey Halligan. Bueno, pues se da uno cuenta por qué está hoy tan cercana al presidente de los Estados Unidos. No es precisamente porque, y lo digo con todo respeto, pero también con la certeza de saber qué es lo que estamos viendo aquí, porque no es porque sea una profesional. Lindsey Halligan es una de las favoritas de Donald Trump, pero no por las razones correctas, no porque tenga un historial dentro de la carrera judicial en la fiscalía. Y esto ya terminó causando precisamente una acusación, porque no es experta en crimen federal. Esta señora no se le puede comparar con alguien más, porque no tiene una figura con carrera en el Departamento de Justicia. ¿Saben quién era Lindsey Halligan? Pues era simplemente pues, una abogada de seguros en Florida. Ella se dedicaba a vender seguros, lo cual, digo, a ver, no está mal, es una carrera digna, pero pues de eso a que la pongas a dirigir pues un departamento así, hay un gran trecho. Aquí les voy a poner algunas fotografías de Lindsey Halligan enfrente de estos memes que están saliendo acusando a ICE de comerse a los inmigrantes. Pero esta es la señora Lindsey Halligan. Para que tengamos un poco de contexto,
Esta es la señora Lindsey Halligan, a la que Donald Trump habría puesto precisamente, que tiene por ahí pues algunos pasados turbios de los que vamos a hablar también, porque se volvió muy famosa por ser una de las abogadas personales de Trump durante todos estos líos que tuvo precisamente en Mar-a-Lago. Bueno, la metieron con calzador precisamente como fiscal interina de distrito sin pasar por el Senado, algo que evidentemente tenía que hacer, pero la brincan. O sea, ¿de qué privilegios goza la señora Halligan para no pasar por el Senado de los Estados Unidos como cualquier otro cristiano normal, sin respaldo legal? Y según la propia moción presentada ya por los abogados de Comey, pues está violando un mandato constitucional, y esto habría sido precisamente responsabilidad del mismísimo Donald Trump. Miren, no hay que darle muchas vueltas porque la ley es muy clara aquí. La sección 546 dice precisamente que el presidente de los Estados Unidos puede nombrar a un fiscal interino por 120 días nada más, 120 días nada más mientras el Senado evalúa un nombramiento formal. Bueno, si ese plazo vence, pues ya no puede poner a otro interino. O sea, no se la puede llevar de interino en interino. Tiene que hacer un relevo, y el relevo lo tiene que hacer precisamente ya no el presidente de los Estados Unidos, sino la Corte de Distrito. Y eso es lo que Donald Trump no cumplió. Violó todo ese procedimiento con esta señora. Trump ya había usado precisamente ese turno, ya había nombrado a otro interino para nombrar a Eric Severt, que fue despedido porque no quiso actuar como soldado kamikaze de Donald Trump. Y después de eso, pues ahí se le había acabado la oportunidad legal a Donald Trump para poner a otro interino. No te la puedes pasar de interino en interino. Ya le tocaba a la Corte de Distrito. Trump le quita esto al Poder Judicial de los Estados Unidos. Ese asiento que debía quedar en manos de los jueces de distrito se los arrebata Donald Trump, pone a su consentida, pero pues ahí es cuando decide meter a Halligan. De todos modos, con calzador, como si fuera el sistema judicial su oficina privada de, a ver, yo te voy a dar chamba aquí. Y lo más absurdo pues es que esa ley que Donald Trump está violando, y la señora Halligan también, que es la ley 546, no es nada más un úsese si quiere y si no, no. No, esa es una norma clave precisamente en todo el equilibrio de poderes de los Estados Unidos. Es sumamente importante. La escribió, de hecho, el Congreso de los Estados Unidos. Esa ley fue firmada personalmente por Reagan en su momento y tiene como función precisamente pues evitar que este tipo de cosas sucedan. Tiene como función que evitar que un presidente se pase de listo metiendo a sus amiguitos o amiguitas sin pasar por el filtro constitucional. Es un candado, pues, para que nadie meta las manos al cajón, y ahora ese candado está siendo usado contra el mismísimo Donald Trump, porque el memo de Alito de 1986 de este juez dice, de este miembro de la Corte Suprema, pues dice con todas sus letras que ese artículo es de un solo uso. Es como una pistola de una sola bala. Una vez que la disparas, ya no la puedes volver a probar. O sea, usas en casos de emergencia. Alito lo escribió cuando trabajaba como asesor legal precisamente en el Departamento de Justicia, en el equipo del Procurador General bajo la administración precisamente de Reagan, porque es un señor que lleva toda una vida de carrera. Bueno, ese memo está archivado, se quedó ahí sellado y ahora fue recuperado precisamente por los abogados de Comey, de James Comey, como prueba clave en la moción. ¿Quién es James Comey? Pues acuérdense ustedes que era el director del FBI al que Donald Trump ahora está persiguiendo, lo quiere meter a la cárcel. Aquí tienen ustedes el caso, porque básicamente pues Trump se molestó muchísimo, ahí lo pueden ver, porque James Comey frecuentemente lo criticaba, y eso le molesta mucho al presidente de los Estados Unidos, que alguien lo critique, ¿no? Incluso, y ahí pueden ver que ya lo hizo James Comey, no en su calidad de funcionario público, sino a título privado, criticando al presidente Donald Trump como ciudadano. Incluso le sacaron como pruebas algunas de las notas o de las declaraciones que habría hecho James Comey a la ABC News, en donde salen estos fragmentos de entrevistas en donde Comey habría comparado al presidente Trump con un jefe de la mafia de Nueva York.
tal cual, inmoral y bueno, pues incapaz de ser presidente. Y ahora todo eso pues se lo saca como una acusación. Eso es motivo suficiente para Trump para ir a la cárcel, criticarlo. Y bueno, lo que ahora están pidiendo pues es que se declare nula toda esta acusación desde origen, porque resulta que de entrada, a ver, fue firmada por alguien que no tenía autoridad legal para actuar, que es esta señora. Y eso no es un tecnicismo, es una bomba, porque el argumento de fondo no es solamente legal. Aquí también hay un tema político, porque si esta jugada le sale mal a Donald Trump, pues se le va a caer toda la mentira, se le va a caer toda la farsa. Ahora, y esto es lo más peligroso, si de puro churro le llegara a salir bien esto a Donald Trump, pues ahí se abren las puertas del infierno en los Estados Unidos. Agárrense porque este loco va a tener rienda suelta para todo. Si la Corte Suprema le diera la razón a Trump con esto, pues prácticamente se legitimaría para que cualquier presidente de los Estados Unidos nombre a sus amigos o amiguitas fiscales como si fueran empleados de campaña y todo su club de amiguitos y amiguitas pues van a llegar ahí sin pasar por el Senado de los Estados Unidos. No va a haber garantía de imparcialidad, no va a haber división de poderes. Y no olvidemos, amigos, que la persona a la que Trump había nombrado precisamente antes de esta señora Halligan es, como les decía yo, Eric Sebert, que era republicano, pero que al final, por muy republicano que haya sido, él no quiso ceder a las presiones de Trump precisamente para acusar a James Comey. Dijo, a ver, no hay razones para acusar a una persona solamente porque te criticó. O sea, no podemos ir tan lejos como para intentar meter a la cárcel a cualquier persona que salga a decir lo que eres en cadena nacional. O sea, ni siquiera le sirve un fiscal conservador. Si no obedece órdenes personales que él dé, pues entonces lo remueve. Y eso es lo que nos está mostrando aquí, amigos, el deterioro de todo el aparato institucional en los Estados Unidos. Y otro detalle que se suma también a esta trama, pues es la famosísima Pam Bondi, que es una de las piezas clave del Departamento de Justicia bajo Trump, que no confiaba precisamente en esta señora Halligan, cuando Trump le sugirió precisamente su nombre en un mensaje que para variar lo hace en redes sociales como si fuera en un recadito de secundaria, pues ella primero nombró a otra persona. Ella dijo, bueno, yo creo que para el puesto sería, por ejemplo, indicado Meg Cleary, pero pues esta también fue removida y al final la operación se hizo por debajo de la mesa usando como operador a una persona de nombre Ed Martin, que es el abogado de indultos y jefe del Comité de Instrumentalización del Departamento de Justicia. Y el objetivo, claro, aquí estamos hablando, amigos, de todo menos de impartir justicia, es lo que menos le preocupa a Donald Trump. El objetivo aquí es fabricar precisamente acusaciones, ensuciar a las personas que critican a Donald Trump y meterlas a la cárcel. Y que el titular, por supuesto, sea a la cárcel crítico de Donald Trump. Y esa va a ser una advertencia para todo el que se arriesgue a salir a criticar al presidente de los Estados Unidos. Con eso, pues ya, aunque el caso sea una completa basura, aunque lo hayan escrito prácticamente en un papel de servilleta, porque acuérdense que la primera acusación que presentó Halligan venía hasta con prácticamente una servilleta, era una hoja a mano, ni siquiera era un documento formal, con correcciones que le hizo ahí al papel. Y esa es la estrategia. Y ahí entra esta moción que presentó precisamente James Comey, que es la que estaríamos viendo, que es un documento de casi 40 páginas, que ya está respaldado por jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, citando incluso varios casos como el caso Looper Brick Enterprises contra Raimondo de 2024, que es un caso en donde se establece que las agencias federales tienen que ceñirse a la letra estricta de la ley sin interpretaciones amplias que favorezcan al Ejecutivo. En México nosotros tenemos algo, que es un principio, es un aforismo latín, ¿no? Que dice, donde la ley no distingue, nadie debe distinguir. Y eso es básicamente lo que está diciendo también la Corte Suprema de los Estados Unidos. No porque sea el presidente de los Estados Unidos, pues entonces vamos a hacer excepciones. Y ese es el principio que los mismos jueces conservadores, MAGA, que el mismo Trump nombró, pues están impulsando para pues querer librar esta jugada, ¿no? Y ahora se la están aplicando. Y también están citando otros casos, el caso Maryland contra Trump,
Otro caso que defiende cómo debe interpretarse precisamente los nombramientos de funcionarios federales bajo estas condiciones extraordinarias. Es decir, le están usando de su propia medicina, le están dando cucharadas a Donald Trump y está perdiendo con su propio juego, porque están usando las propias reglas que Donald Trump había usado en otros casos, pero ahora en su contra. Y esos casos son los que está citando precisamente esta demanda. Y si la Corte acepta esta moción, pues a ver, se le va a caer toda la acusación completa, pero también se le va a caer la farsa al presidente, porque se va a anular este juicio, ahora sí, que aunque suene como redundancia, pero con prejuicio. Y eso significa que no va a poder volver a presentar bajo las mismas condiciones esta acusación contra James Comey, y eso sería un golpe durísimo a la estrategia judicial de Donald Trump, porque todo esto ya tiene un patrón, y el patrón es que no es la primera vez que Trump intenta meter con calzador a sus aliados personales o a sus amiguitos o amiguitas en cargos judiciales sin respetar pues los procesos. Esto ya lo vimos en el 2020, cuando quiso nombrar como fiscal interina precisamente de Nueva Jersey a Alina Habba, otra de sus abogadas personales, que tenía cero experiencia como fiscal, y al final lo que pasa pues, es que el Senado de los Estados Unidos, pero miren, así la batió, porque la señora no tenía ninguna experiencia en eso. Y el mismo problema. Entonces ya sabe que si esta señora la lleva al Senado, la van a batear. Pero bueno, como le debía favores, pues ahí la puso. Y el sistema lo bloqueó finalmente en ese caso. En Virginia, pues hizo lo mismo por la puerta trasera. Y ahora pues eso ya se le está volviendo en su contra. Pero también está sentando de alguna forma un precedente muy delicado, amigos. Porque si el presidente de los Estados Unidos puede saltarse, fíjense bien, al Senado usando fiscales interinos cada 120 días como si fueran cartuchos desechables, pues a ver, estamos viendo cómo está prácticamente haciendo un fraude a la ley con una forma encubierta de control judicial autoritario, ignorando el poder del Senado de los Estados Unidos. Y eso en teoría, pues sería inconstitucional. Es un delito. Y eso no es en teoría, en la práctica, porque la moción dice claramente que los fiscales que firmaron la acusación, incluida Halligan, pues no tenían base legal para estar ahí porque fueron nombrados de una forma espuria. Porque no tenía Trump la facultad para ponerla ahí, ni siquiera tenía el poder. Si esto se acepta, pues todo lo que hayan firmado estos tipos y estas personas se va a caer, órdenes, citaciones, testimonios, se va a caer todo, amigos, como un castillo de naipes. Ese es el mismo principio, por cierto, que usó la Corte Suprema de los Estados Unidos para anular en su momento cientos de juicios de casos en la Junta Nacional de Relaciones Laborales, cuando en aquel momento se había detectado que sus miembros pues, no habían sido nombrados conforme al procedimiento. Y ese precedente precisamente ya existe y ahora se puede aplicar. Y lo más irónico es que Samuel Alito, el mismo juez de la Corte Suprema, que ha sido uno de los mayores defensores del poder del presidente, pues es quien escribió ese memo para desmantelar y que le explote en la cara toda esta estrategia judicial a Donald Trump. Lo redactó él el 9 de marzo de 1986. Ahí dice que una vez que se termina el plazo de 120 días, cualquier otro nombramiento por parte del fiscal general o del presidente, pues queda inválido. Y lo tienen ahí firmado, lo tienen archivado. Y ahora eso, pues se lo están refregando en la cara a Donald Trump. Y lo que viene, amigos, pues es una carnicería, porque la jueza de este caso, por cierto, que es la jueza Namikov, probablemente ya se habla en algunos medios de que va a tener que retirarse porque también está comprometida con el distrito. Y esta moción lo que pide es que el caso se traslade a otro circuito de apelaciones, que es el cuarto circuito de apelaciones. Más allá de estos tecnicismos, pues lo que están pidiendo es que sea otro juez quien tome este caso para que no haya conflicto de intereses. Y ahí es donde va a entrar en escena una persona de raíces hispanas, que es un juez que se llama Albert Díaz, que es uno de los más respetados, por cierto, del circuito y que pues podría ser quien le reviente en la cara a Donald Trump si esta moción se acepta o no. Para las pulgas de Donald Trump. Y bueno, pues si se acepta, no solamente se va a borrar todas las acusaciones que hay contra James Comey, también se va a abrir, claro, una puerta para cuestionar otras de las acciones que Donald Trump ha tomado de forma irregular.
Porque, bueno, si ya se rompió la regla una vez, imagínense cuántas veces más lo hizo el presidente sin que nadie lo notara. Por eso este caso es gravísimo, ¿eh? No por el tema de Halligan, sino por todo lo que se va a abrir si esto se acepta. Pero también, claro, va a ser un recordatorio muy importante de cómo se puede usar el sistema judicial como una herramienta de cacería de brujas si no se respetan los límites legales en los Estados Unidos, que se está convirtiendo pues, en un verdadero infierno, ¿eh? Hace rato yo veía unas declaraciones precisamente de un congresista hispano, daba un discurso en español donde decía, a ver, Donald Trump está convirtiendo al aparato institucional de los Estados Unidos en un arma de represión. Vivimos en una dictadura, ¿eh? Lo dice un congresista estadounidense. Y bueno, de alguna forma lo más ridículo es que la misma Corte Suprema que Trump pensó que lo iba a salvar, puede ser que ahora que tienen sus archivos las pruebas para dejarlo expuesto, pues se le vuelva en su contra. Y ahí vamos a ver cómo reaccionan. Ahí nos vamos a dar cuenta si protegen a Trump o no. Pero bueno, dice KW, ustedes los comunistas para el brete son especialistas envidiosos y sinvergüenza. Sinvergüenza no se escribe así. Bueno, yo porque discuto con él. Bueno, vamos a leer otro comentario. No vendáis la piel del oso antes de matarlo, dice Ay, bueno, mira, no me sabía yo ese dicho, por cierto. Sigan votando por el Trump, dice Álvaro Bolívar. Y miren, ahí tienen las consecuencias. ¿Qué dice nuestro amigo Espectro? Es casi lo que pasó en Valencia, en España. Lo hacen por protocolo y se demoran en ayudar. Hay cuerpos en el barro. Supongo que hablas de los desastres de Veracruz. El tema de Veracruz, amigos, es terrible. Se necesita mucha ayuda. Y pronto, por cierto, están por terminar de armarnos los paquetes de ayuda que vamos a entregar a nombre de todos ustedes, de toda la comunidad de The Mexican Family que está aquí. Va a ser una entrega, pues más que personal, a nombre de todos y cada uno de nuestros suscriptores, porque se necesita muchísima ayuda. Y más allá de tirarnos la culpa, que va a haber que hacerlo, ¿eh? En su momento va a haber que ver quién no funcionó aquí, qué autoridades, de qué nivel tienen responsabilidad en esto, si hubo responsabilidad, si esto se pudo prevenir, si han actuado algunas autoridades en algún nivel de gobierno con soberbia, si han sido humildes o no. Bueno, todo eso se tendrá que ver en su momento, pero ahorita tenemos que enfocarnos en ayudar a las víctimas de este desastre natural, porque con quejas no se come, con quejas no se viste y con quejas no se repara todo el daño. Pero vamos a hablar, por supuesto, del otro, ¿eh? Dice mi querido amigo 1111, Mr. Palomino, Víctor, ¿viste la entrevista que le hicieron a Petro durante más de 2 horas? Está buena, la compartí en el grupo de Víctor Alba. La voy a checar ahorita. No sé si habrá sido una entrevista de la BBC o una más reciente. Voy a ir ahorita a revisar el grupo. Fíjense que les soy sincero, a veces he pensado en cerrar ese grupo no el de The Mexican Family, sino el de Víctor y Alba, porque se mete mucho spam. Y yo no quiero que alguien caiga en eso. Y les recuerdo, no vendemos nada, porque a veces clonan nuestro perfil y tienen el descaro de meterse a ese grupo a ayudar. Bello gesto de ayuda, gracias, dice Moses Now. Va a ser ayuda a nombre de todos ustedes. Y va a ser la ayuda como debe de ser, como se merece ser. Nosotros somos enemigos de mostrar cuando ayudamos, pero vamos a tener que romper la regla en esta ocasión porque se necesita demasiada ayuda, amigos. No vamos a monetizar ese contenido, no vamos a hacer contenido entregando o grabando los rostros de las personas afectadas, a menos que alguien quiera dar su punto de vista. Pero no se trata de sacar raja de la desgracia, sino de decirles que todos, amigos, los que podamos ayudar, sobre todo en Veracruz, digo, hay más zonas afectadas, también en Puebla y en otros estados, pero se necesita muchísima ayuda, Saludos, dice Dalila Torres de Mexican Family. Rafael Romero dice, ese que te escribió es fascista, no es de derecha, dice. Siempre veo el programa desde Medellín, saludos hasta la bella Medellín, dice Alexander, impeachment ya. Dice saludos desde Tula Hidalgo, tierra tolteca. Muchísimas gracias por seguirnos. Un abrazo hasta la bella Tula y nos vemos en el siguiente en vivo con más información.